¿Qué tal? ¿Cómo están? El valor añadido es lo que diferencia a una empresa de otras, la transformación que sufre un producto para destacar. En la compañía Tabladillo han conseguido ambas cosas. Su cochinillo se exporta a 20 países y han logrado diseñar un método para que cocinarlo sea aún mucho más sencillo. Hoy el cochinillo de Segovia llega prácticamente a todos los rincones del mundo, algo posible gracias al trabajo de empresas como Tabladillo. Desde hace más de medio siglo impulsa este emblema de Segovia, eso sí, garantizando sus virtudes en el plato tras el asado de un producto que brilla por su calidad. Es un mix entre la textura del crujir de la piel que le hace tan característico como la jugosidad de su carne, que es una delicia en la boca. Único por lo natural que es y lo sencillo. Al final lo que se trata es de tener un cochinillo tradicional. No hacemos ni más ni menos que seguir la tradición desde hace siglos aquí en Segovia. Con esta garantía en Tabladillo el cambio llegó hace apenas 4 años, impulsado por la tercera generación de esta empresa familiar y los nuevos hábitos en los hogares. Cada vez se cocina menos y se busca la rapidez. De ahí nace su departamento de I+D y al horno y punto, una novedosa solución para conseguir el cochinillo de 10 desde casa. Un cuarto de cochinillo en un envase horneable específicamente desarrollado por la compañía Tabladillo, que permite realizar un cuarto en un horno casero durante 2 horas en su propia bolsa. Un cochinillo como si lo estuviéramos comiendo en un restaurante, de forma fácil, sencilla y limpio. Momento en el que crean su departamento de exportación y en el que el Ministerio de Agricultura les concede el premio Alimentos de España. Pero la innovación no para ahí. Recientemente han presentado su quinta de Tabladillo. Perder ese miedo que hay de que no quede crujiente el cochinillo y que sea algo difícil de realizar. Está el paté, está el cuarto de cochinillo y está el roti de cochinillo. Y en plena crisis de la COVID han apostado por continuar buscando nuevos formatos de cochinillo de Segovia y por potenciar sus ventas online. Estamos en más de 20 países, desde el continente asiático hasta América. Era impensable posicionar el cochinillo de Segovia en un supermercado en Hong Kong y lo hemos conseguido en Filipinas, en Japón. Todo eso, Tierra de Sabor, nos ha ayudado mucho. Una apuesta por la innovación gastronómica que hacen realidad desde la pequeña localidad segoviana que les da nombre y desde la que salen 500.000 cochinillos cada año. Quizás alguno de ustedes no sepa que en el sur de la provincia de Ávila se produce un aceite de oliva virgen extra de gran calidad. Este año se ha adelantado la recogida de la aceituna y ya son muchos los agricultores que barean para conseguir esa excelencia. Se prevé que la producción, que la recolección sea algo inferior a la de campañas anteriores. Las lluvias del otoño han adelantado la recolecta de la oliva y es que la clave para obtener un buen aceite es recoger el fruto antes de que éste caiga al suelo por su propio peso. Un proceso ya prácticamente mecanizado, aunque todavía se conserva la vara para ayudar a la aceituna a caer en la red. Cuanto menos aceituna se caiga, mucho mejor, porque el aceite de lo que se trata es sacar virgen extra en todos los sentidos, sin ningún tipo de falta ni error. Recepcionada la aceituna en las tolvas de la almazara, estas se muelen consiguiendo una masa que una vez batida pasará al decante donde se eliminarán las impurezas. Finalmente se centrifuga para dejar reposar el aceite antes de catarlo. Este año para mí es un aceite de muy buena calidad, la aceituna viene muy sana y además tiene un sabor frutado bastante intenso. A esta cooperativa entre socios y olivareros pertenecen más de 1.500 productores que en las últimas campañas han visto caer la producción. Y es que hace 3 años llegaron a recoger casi 3 millones de kilos. Ahora mismo llevamos 260.000 kilos de aceituna recepcionada. A ver si creo que podemos llegar al 1.000.000 de kilos. Una recogida que estiman se prolongue hasta mediados de diciembre para ya en enero comenzar con el embotellado de este oro líquido. Es momento ahora de resolver algunas de las dudas laborales que nos han ido surgiendo durante las últimas semanas. Para ello contamos con Agustín. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues bien.
A finales de esta semana pasada se han conocido ya las recomendaciones del Pacto de Toledo. Hablábamos hace tan solo unos segundos que son un montón, son muchísimas, pero ¿qué podemos destacar? Sobre todo teniendo en cuenta que son recomendaciones, ¿no? Eso es, sí. Sobre todo, primero, aclarar este punto, ¿no? Porque sí que la semana pasada se aprobaron, como bien dices, el jueves por la tarde, con un amplio consenso, porque el único partido que no nos apoyó fue Vox directamente, pero el resto de los partidos aprobaron todas las recomendaciones. Es que en alguna tertulia he escuchado que ha habido modificaciones de la seguridad social. No ha habido ninguna modificación, lo que ha habido son las recomendaciones dentro del marco del Pacto de Toledo para establecer cuáles pueden ser las reformas futuras del sistema de seguridad social. Entonces, es muy importante destacar el hecho que se vuelve a la senda del consenso, del diálogo social, puesto que desde hace 10 años no habíamos tenido este consenso y no había habido recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero aclarar sobre todo que no hay modificación legal. Lo que ocurre que son las recomendaciones en las que casi todos los grupos parlamentarios están de acuerdo, que sean la referencia básica para poder hablar de las diferentes modificaciones que puede haber en el sistema para el mantenimiento de nuestro sistema público de seguridad social. Digamos que es una base, ¿no? Una base, eso es, efectivamente. ¿Y cuáles son las que más destacarías, Agustín? Bueno, ha habido mucho miedo, nos llaman por teléfono, la gente tiene mucho miedo, que si me voy a poder jubilar, que si nos van a quitar la jubilación o me la van a reducir. Bueno, yo al leerlas creo que tenemos que lanzar un mensaje de tranquilidad y de calma, porque la primera recomendación es fundamental, que es la defensa a ultranza del sistema público de seguridad social. Es decir, se rechaza expresamente el pasar a un sistema de capitalización. Pasar a un sistema de capitalización, luego hablaremos de los planes de pensiones, es decir, que hubiese una parte pública y una parte privada, por así decirlo, ¿no? Para que lo entienda la gente. Se dice que el sistema tiene que ser público, de seguridad social, y el sistema público de reparto, universal y solidario. Entonces, los principios básicos del sistema no se quieren tocar por ninguno de los partidos que están de acuerdo en hacerlo, con lo cual eso es fundamental. Otra de las segundas recomendaciones muy importante, desde mi punto de vista, es el hecho de que las pensiones se vuelvan a actualizar conforme al IPC real. Con la reforma unilateral fuera del marco del Pacto de Toledo del año 2013 del Partido Popular, se rompió esta tendencia de actualizar las pensiones con respecto al IPC real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió durante 4 años? Que hubo una pérdida importante de poder adquisitivo de las pensiones. Entonces, en la recomendación segunda se establece expresamente que haya un mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Se tiene que articular la fórmula en virtud de la cual se haga, será una parecida a la que había antes del año 2013, pero en principio el hecho de volver a esa senda es muy importante, sobre todo porque los pensionistas y las pensionistas ya no solo son casi 10 millones de personas, ¿no? Y que durante la crisis anterior fueron un dique de contención también del desempleo, porque ayudaron a hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Ese núcleo familiar. Sí, sino que bueno, a nivel económico yo creo que todos los agentes sociales están de acuerdo en ello, ¿no? Las organizaciones sindicales por un lado y los empresarios por el otro, porque también es una forma de dinamizar el consumo interno, ¿no? Si bajamos las pensiones, perdemos poder adquisitivo, hay menos consumo interno, con lo cual eso también puede tener una incidencia en lo que sería la economía, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso me parece fundamental también. Hay otras muchas. Una muy importante también, que ha hablado el ministro la semana pasada precisamente, es el reequilibrio financiero del propio sistema de seguridad social. Como hemos comentado en algún programa ya anteriormente, la seguridad social en los últimos años, desde la crisis anterior, está teniendo un déficit que se habla de déficit estructural del sistema, pero realmente no sería déficit estructural. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que asume el sistema de seguridad social que son gastos impropios del sistema de seguridad social. Que no los tendría que asumir. Cuando hablamos de esa caja nos preocupa cuando dicen se han quitado no sé cuántos mil millones de euros de esa caja. Claro, sí, eso sería lo que sería la caja única del sistema de seguridad social, son las cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores, es decir, lo que ingresamos todos y las pensiones se pagan de ahí, ¿vale? Y luego está el fondo de reserva, que es lo que conocemos como la hucha de las pensiones. También hay una recomendación en concreto sobre el fondo de reserva y precisamente se plantea que para reequilibrar el sistema de seguridad social se plantea desde aquí hasta el año 2023 se pueden incrementar los ingresos del sistema vía incremento de bases de cotización o vía también de ingresos a través de las economías, plataformas digitales, nuevas realidades sociolaborales que están saliendo, por la vía también de incrementar ese fondo de reserva y que el fondo de reserva sirva para momentos puntuales, porque el fondo de reserva no es con lo que pagamos las pensiones ordinariamente, sino que tiene que ser algo extraordinario para nuestro sistema de seguridad social y sacar estos gastos que son impropios del sistema de seguridad social, como puede ser una prestación por nacimiento y cuidado de menor, las pensiones de viudedad, los salarios de los funcionarios y las funcionarias, políticas activas de empleo que hasta ahora se pagan con cotizaciones sociales, fomento de contratación indefinida, etcétera, etcétera. Vale. Hace unos días el ministro Escrivá hablaba de incentivar el tema de los planes
planes de pensiones en las empresas es una práctica que se hace en otros países, pero aquí en España no es muy común, ¿no? Claro, sí, aquí con esto ha habido mucho conflicto y hay mucho debate también en las redes sociales y en las tertulias, ¿no? El primer planteamiento es que se van a desincentivar los planes privados. La fiscalidad de los planes privados, digamos que se va a desincentivar. Es cierto que los planes privados de pensiones tienen mejoras fiscales en un principio, pero que luego hay que cotizarlas cuando se rescata, ¿no? Entonces el planteamiento, el ministro lo escuché la semana pasada y planteaba acudir a un modelo como sería el inglés, ¿no? Que es un modelo en el cual se articulen planes de pensiones de empleo. Esos planes de pensiones de empleo que no solo protejan a las personas que puedan tener más dinero para hacer un plan de pensiones, ¿no? Que sea más solidario. Claro, si lees esta recomendación, que sí que está establecida también con la defensa del sistema público de pensiones, hay a veces que nos puede chocar, ¿no? Yo me quedo tranquilo en el sentido de que tiene que ser algo complementario al sistema, para que lo entendamos muy rápido. En seguridad social hablamos de 3 pilares. El primer pilar, que es el sistema público de seguridad social de reparto que tenemos. El segundo pilar, que es un nivel complementario al sistema de seguridad social. Y el tercer pilar, que sería algo privado, como son los planes de pensiones privados, ¿no? Entonces, el planteamiento es fortalecer el primer pilar sin tocarlo, por así decirlo, manteniendo poder adquisitivo de pensiones, manteniendo nuestro sistema público de seguridad social, y el segundo pilar, desarrollarlo a través de la negociación colectiva. Un ejemplo muy rápido para que se entienda. En muchos convenios colectivos hay complementos en las bajas, en situaciones de incapacidad temporal, ¿no? La incapacidad temporal, la prestación de seguridad social, en un accidente de trabajo es un 75%, en una contingencia común un 60% los primeros 20 días, del día 1 a 3 no se cobra, y a partir del 21 un 75%. Muchos convenios colectivos han articulado complementos voluntarios en ese convenio colectivo. Entonces, el planteamiento del plan de pensiones, que yo lo entendía, ministro, el otro día, y lo que se está establecido en las recomendaciones, es que haya algo complementario al sistema, es decir, que mejore ese 75% de la incapacidad temporal, ¿no? Como ejemplo. Muchos estamos de acuerdo en que eso es positivo, ¿no? Porque es algo complementario, y además se establece también que en estos planes de pensiones de empleo, en los cuales aportarían Estado por un lado, como el sistema inglés, trabajadores y trabajadoras, y empresas por el otro, se establezca que haya una inversión socialmente responsable, que es importante también. Una última pregunta, Agustín, que no tenemos tiempo para más. Se acaba el plazo para solicitar subsidios extraordinarios. ¿Qué subsidios son estos? Para sí, que muy rapidito. la gente lo sepa. Salió el Real Decreto 32/2020, sale el 4 de noviembre en el BOE, y son 3 subsidios extraordinarios de, primero, personas que se quedaron sin posibilidad de trabajar porque agotaron la prestación por desempleo durante el estado de alarma, desde el 14 de marzo hasta el 30 de noviembre, tienen opción de pedir este subsidio extraordinario, ¿vale? Luego hay otros 2 subsidios específicos también, tienen que pedirlo hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Y 2 subsidios específicos para el sector taurino y para el sector de los técnicos de auxiliares y sonido, del sector cultural. Tienen también el plazo hasta el día 30. Los modelos de solicitud están en la propia página del SEPE, en www.sepe.es, y se pueden descargar. Y luego hay otro último que también no está disponible todavía, que es la posibilidad de las personas que habían tenido una minoración en su prestación por desempleo derivada de ERTES porque tenían 2 o más contratos a tiempo parcial y habían tenido ahí una reducción por una interpretación errónea del Ministerio. Ese modelo todavía no está, pero que estén atentos al SEPE. Los otros 3 sí que hay que pedirlos antes del día 30 de noviembre. Pues con estos avisos terminamos, Agustín. Te vemos en unas semanas. Vale, gracias. Gracias. Durante la pandemia, la ganadería ha demostrado ser un sector imprescindible para la población, pero no todos han trabajado igual. Es el caso de los criadores de patos. El cierre de la hostelería se ha notado mucho. Ahora miran con esperanza a la Navidad, aunque creen que tardarán tiempo en volver a los niveles previos a esta crisis. La supervivencia es el objetivo que se marcan criadores de patos como Óscar, a los que el coronavirus ha golpeado directamente. El coste de la carne y sus productos derivados y sobre todo el cierre de la hostelería han hecho que por momentos su granja llegara a estar al 30% de su capacidad. Yo estaba haciendo casi sacrificios de 800, 900 a la semana y he llegado a estar en 0 durante un mes. Menos patos y menos personal. Los ganaderos también somos empresas. Y yo también tuve que acabar despidiendo gente. Yo he llegado a tener 5 personas y ahora mismo tengo 3. Mira a la Navidad con esperanza, aunque cree que se tardará tiempo en volver a niveles previos a la pandemia. Que el 2021, si todo va bien, será un año para recuperar un poco, a lo mejor. Nos va a costar, nos va a costar. Durante el confinamiento tuvo tiempo de escribir este libro en el que habla de ganadería, medio rural y alimentación humana. Estamos acostumbrados a comer carne desde hace miles de años y realmente yo creo que el progreso de la humanidad, del ser humano, viene de haber consumido la proteína de la carne. Nos ha permitido desarrollarnos. Y defiende que la ganadería fija población y es vital para la supervivencia de provincias como la de Soria.
En San Esteban de Gormaz, en Soria, una harinera centenaria se ha convertido en una de las empresas proveedoras de McDonald's. El pan de las hamburguesas, con la que esta cadena de comida rápida quiere ayudar a los productores locales en tiempos de pandemia, está elaborado con la harina de centeno que fabrican en Hijos de Javier García del Valle. De sus instalaciones salen hasta 50 variedades diferentes de harina. Crear un producto con los ingredientes locales como base para ayudar al sector primario. Y con esa ilusión podemos salir todo el mundo para adelante, ¿no? Y ayudar a la economía local, la peor parada por la pandemia. Ese fue el objetivo del gigante McDonald's con la creación de su hamburguesa Big Good. Y para elaborarla no tardó en reparar en la harina de centeno que producen en Hijos de Javier García del Valle. Ahora es uno de los ingredientes con los que se elabora el pan de esta nueva creación. Se ha hablado bastante de San Esteban estos días y te llaman y si ves aquí un poco el ambiente en el pueblo es como que la gente, oye, pues se sale San Esteban y lo mandan la gente como si fuera una cosa propia. Pero toda esta harina sale de aquí, hasta 75 toneladas al día, una cantidad modesta que permite que en esta empresa se pueda trabajar con altos ratios de calidad. Resultado de ello es que tienen el certificado IFS, uno de los más prestigiosos a nivel internacional. Lo que se miden son los procedimientos de transformación de la harina, que cumplan con las exigencias de sanidad, pero va mucho más allá, que todos los registros, cualquier anomalía, cualquier cosa que pasa, esté registrado, ¿no? En esta fábrica elaboran alrededor de 50 variedades de harina diferentes, de espelta, de trigo sarraceno, harina integral, pero desde hace 5 años también se dedican a elaborar harinas sin gluten. Dentro de la harina sin gluten, los molinos que tenemos no están para moler trigo convencional, digamos, solo se puede moler materia prima que ya no tenga gluten, como es el garbanzo o el guisante. Estas líneas de producción en España están prácticamente sin explotar, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos. El centeno es una harina que cada vez tiene más auge, bueno, en algunos países como los países nórdicos es el principal harina, ¿no?, que se utiliza más que la de harina de trigo. Y aquí en España poco a poco se va incorporando el centeno en panes de mayor calidad y de mayor valor añadido. La visión ilusionante que tenemos es aspirar a ser la empresa líder de harinas especiales en España. Y paralelamente, si eso lo que queremos es que también repercuta de forma positiva en San Esteban. Un paso adelante más para una empresa que se fundó en 1917 y que desde que sufrió un incendio en sus instalaciones en el año 2016 ha sabido estar a la vanguardia de la calidad en la industria alimentaria. La logística, cómo se van a distribuir las vacunas que van a luchar contra la COVID y en qué condiciones, es algo en lo que ya se está trabajando. Es una de las noticias tecnológicas que les contamos a continuación. Nissan apuesta por el vehículo eléctrico bidireccional que no solo toma energía de la red, sino que también puede convertirse en suministrador. El mejor ejemplo es este Relief, capaz de ser el generador de electricidad en una emergencia, tanto para iluminar como para el funcionamiento de otros equipos. Apple ha diseñado su chip más potente y el primero pensado específicamente para Mac, el M1. Es el primer chip para ordenadores personales fabricado mediante una revolucionaria tecnología de proceso de 5 nanómetros y alberga nada menos que 16.000 millones de transistores. Sus núcleos de CPU son los más rápidos del mundo en un chip de bajo consumo. La empresa alemana Binder se está preparando para la producción masiva de los frigoríficos que almacenen la vacuna anti-COVID de Pfizer de 80 grados bajo cero. Sus cámaras frigoríficas pueden mantener las condiciones de frío tras un corte de energía durante 24 horas. Así se presenta este robot asistente japonés a los clientes. Robobi les ofrece orientación e información sobre los productos que buscan, incluso les acompaña. Pero su cometido no es solo ese, también da indicaciones para mantener la distancia social y recomienda el uso de mascarilla. 1.500 millones de euros quiere invertir en los próximos años el Gobierno en el desarrollo e implantación del hidrógeno verde. Desde el jueves pasado está abierta la convocatoria para presentar proyectos que se cerrará el 19 de diciembre. Las condiciones pueden comprobarse en la web del Ministerio. Está llamada a recibir propuestas, explicándonos
qué proyectos tienen, en qué pueden ayudar sus proyectos, en qué fase de la cadena de valor están identificando sus posibilidades, cuáles son los mejores mecanismos para encontrar una viabilidad, una madurez financiera, económica que aportan desde el punto de vista de la innovación en esa carrera hacia la descarbonización y la construcción de una línea compatible, complementaria, importante para esa descarbonización a través del hidrógeno verde, ¿qué ahorro de CO2 representa? A veces solo hay que mirar a nuestro alrededor para dar con la solución perfecta. Algunos de los avances más importantes surgen de la simple observación de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué utilidad podrían darle a la seda que producen los gusanos de seda? Les aseguramos que la tiene. En ello está inmerso un equipo del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de Valladolid que trabaja codo con el CSIC. Estos gusanos de seda, más bien la seda que producen, podrían ser la solución para mejorar la cicatrización de grandes heridas corneales. El Departamento de Biología Celular de la Facultad de Medicina de Valladolid forma parte de este proyecto interdisciplinar. Esta seda está formada por dos proteínas, una la fibroína y otra la sericina. La sericina es tóxica y la fibroína es un buen andamiaje para después crecer células sobre ellas y tratar de mejorar la cicatrización corneal. La cicatrización de la córnea tiene algo muy especial y es que busca la transparencia. Y esto es lo más difícil en cuanto a cicatrización, porque la cicatrización de cualquier otro órgano no implica transparencia. Entonces, el proceso de conseguir la transparencia necesita mucha organización de las fibras que tiene la córnea y, digamos, esta es la virtud principal de la fibroína, que es transparente. Un equipo del CSIC en Madrid, formado por farmacéuticos, químicos, ingenieros biomédicos y físicos, está ya fabricando membranas. Lo que intentan es hacer una especie de soporte para crecer las células, pero por otro lado el hacer una superficie que tape y que remede un poco a la membrana amniótica que se está usando en el quirófano. Porque la membrana que se utiliza en la actualidad necesita un donante, pruebas serológicas y conservación. No deja de ser una materia viva que debe conservarse, mientras que nosotros lo que tenemos es una materia inerte que no necesita conservación y que se puede poner en cualquier momento y en cualquier lugar. Madrid elabora las membranas con fibroína y Valladolid está en una fase in vitro. Es decir, crecemos las células de la córnea humana, de donantes, y las hacemos crecer sobre estas membranas. Esto quiere decir que en este momento lo que estamos es viendo cómo las células reaccionan a esas diferentes membranas. Posteriormente, y ya en vivo, trataremos de meterlas en como se mete en la membrana amniótica, es decir, ponerlas sobre la superficie herida y ver si mejoran. Y valorar esto, evaluar pues, todos los procesos de cicatrización. Eso se hará en una segunda etapa y con conejos. El tercer objetivo de este proyecto es hacer duras estas membranas e introducirlas como lentículos en la córnea para cambiar la forma de la córnea y tratar de mejorar la refracción en alteraciones como astigmatismo, presbicia. El proyecto finalizará en el año 2025. Nos vamos, les veo justo dentro de 7 días. Disfruten de la semana. Adiós.